Saludos compañeros, nosotros somos el equipo 1. Vamos a hablarles de transformaciones rígidas. En esta sesión vamos a mostrarles nuestra función en máxima. Esta función lo que hace es que definimos dos triángulos y de esos dos triángulos nos dice si son congruentes o no. Y si son congruentes, si existe un tipo de transformación rígida en ellos. Para empezar, vamos a escribir el nombre de esta función. Puede ser cualquier nombre, pero nosotros queremos que sea este. Similar triangles. Ahora ya tenemos definida el nombre de la función. Vamos a decir lo que necesita para aplicarse. Van a ser 6 puntos en total. Cada 3 puntos van a definir un triángulo. De P1, punto 1, punto 2, punto 3. Estos van a ser los puntos del primer triángulo. Y de Q1 a Q3 van a ser los puntos del segundo triángulo. Ok, ahora vamos a escribir las instrucciones de esta función. Vamos a ver. Primero vamos a definir los lados de los triángulos. También pues son vectores, digamos. El primer lado va a ser este, A1. Va a estar definido por la recta, el vector que pasa por P2. Así vamos a hacerlo con todos los demás puntos. Ok, ahora ya tenemos todos estos vectores, que son los lados de los triángulos. Nuestro siguiente paso va a ser verificar. Muy bien, nuestro segundo paso es verificar si los puntos del triángulo original son colineales. Para esto, vamos a cargar el paquete load-eigen. Y vamos a definir un vector U A1 tal que ese vector sea el vector unitario de A1. Y definimos otro UA2 tal que sea el vector unitario de B1. Ahora bien, lo que vamos a hacer es poner una condición para verificar si los puntos, como ya había dicho anteriormente, si son colineales. Vamos a poner la condición if is equal el valor absoluto del vector unitario 1, que lo habíamos definido como UA1, y esto si es igual al valor absoluto de el vector unitario como segundo, que definimos como UA2. Si esto es verdad, es decir, igual a true, entonces then return los puntos son colineales. Y que no es posible construir un triángulo. ok. Si nuestra función dice que no son colineales, sí se van a poder definir los triángulos. Entonces va a seguir. El siguiente paso va a ser sacar el módulo de los vectores, o sea, la medida de los lados de los triángulos. Se hace de la siguiente manera. Definamos un D1 como la distancia del primer lado. Obviamente, antes de esto, si no son colineales, bueno, si no son colineales, entonces vamos a seguir definiendo la primera distancia, que va a ser esto. Todos conocen la fórmula, es muy sencilla, así que vamos a escribirla cada una vez. Ahí está, es esto. Ahora con esto podemos avanzar al siguiente paso. Ok, ahora en esta parte lo que vamos a hacer es definir las congruencias de los lados de los triángulos. Lo que vamos a hacer es usar los módulos, lo que acabamos de sacar,
los D1, D2 y todos esos, a definir congruencia. Y esta congruencia del primer lado va a estar definida por la división de estos dos módulos. Y así lo hacemos con cada uno de los lados y al final tendremos. ¿Sí? Son 3 porque estamos desplazados, obviamente. Ahora bien, vamos a ver, si el triángulo se trata de una transformación de semejanza, vamos a calcular el escalar que se realiza la transformación. Este paso lo vamos a definir como S1, el primer elemento de Q1, entre el primer elemento de P1. Y así relativamente con todos los puntos que se dan en los triángulos. Es decir, Bien, ahora vamos a hacer el cálculo del vector A que al sumarlo produce la traslación. Entonces lo que vamos a hacer es definir el punto T1 como el elemento primero de Q1 menos el elemento primero de P1. Terminamos con una coma y después vamos a hacer el caso análogo en cuestión a los otros puntos de esta forma, que es definimos T2, T3, T4 y T5 y bueno, también T6 de la misma forma, restando los puntos de acuerdo a su posición. Después lo que vamos a hacer es definir un nuevo vector como AR y lo vamos a definir como T1, T4, que va a ser el vector que produjo la traslación. Bueno, antes de seguir con nuestra función es importante ver si no cometimos algún error previo. Es importante terminar con comas cada instrucción. Bueno, aquí vemos que nos faltan unas comillas para cerrar el mensaje de retorno. De esta manera, construir y triángulo. Bien, parece que todo está en orden. La siguiente parte del código es acerca de la rotación. Bueno, pueden checar más a detalle en el PDF la construcción de la rotación de un triángulo. Pero bueno, aquí lo que vamos a encontrar va a ser un vector U. Es importante recalcar que U tiene que ser un vector unitario. Para esto vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Bien, primero vamos a definir dos ecuaciones. Le vamos a apodar x1, y1. Bien, vamos a definir la ecuación de la siguiente manera. El punto Q1, su primer elemento, esto va a ser igual a U1, que es la primera coordenada de nuestro vector unitario, por el punto 1 el punto 1 el primer elemento de P1 menos U2, que va a ser la segunda coordenada de nuestro vector unitario, por P, el segundo elemento de P1. ¿Ok? Ya definimos nuestra primera ecuación para formar nuestro sistema de ecuaciones. Bien, después lo que vamos a hacer es formar nuestra siguiente ecuación, que se va a definir de la forma: el segundo elemento de Q1. Bueno, vamos a... el segundo elemento de Q1 va a ser igual a U1. De nuevo va a ser nuestra primera coordenada del vector unitario, por P,
el primer elemento de P1. Y ahora aquí más, bueno, esta es la fórmula de la rotación, más el vector U1, que de nuevo es la primera coordenada de nuestro vector unitario, por el segundo elemento de P1. Ya que tenemos nuestras dos ecuaciones, vamos a hacer uso del comando solve para que nos arroje cuánto valen nuestros vectores U1 y U2, bueno, nuestras coordenadas U1 y U2, que juntas van a formar nuestro vector unitario de la rotación. Entonces vamos a proponer una variable como sols1, y bueno, sols1 se va a definir, bueno, va a ser igual a el comando solve. Entre paréntesis vamos a poner primero, vamos a poner con respecto a qué ecuaciones estamos resolviendo, o sea, qué ecuaciones forman el sistema de ecuaciones, que en este caso es Y1, X1, Y1. Vamos a poner una coma, y después lo que vamos a definir son con respecto a qué queremos que máxima la solución, es decir, cuánto vale U1 y cuánto vale U2. Bien, vamos a cerrar nuestro paréntesis para el comando solve y terminamos con una coma. Bien, enseguida lo que vamos a hacer es asignar una nueva variable como sol1. Esto simplemente es para queremos adquirir lo que vale U1 y U2, entonces necesitamos hacer estos pasos para que máxima nos arroje los valores de U1 y U2. Bien, lo primero que haremos es definir ahora sol U1 como nuestro vector de arriba, más bien nuestro resultado de arriba, y lo único que queremos es el primer elemento, ¿no? Coma. Después vamos a usar el comando right hand side, que se define como el lado derecho de nuestra ecuación, ¿ok? Entonces definimos R1 como el comando RHC, que es right hand side. Entre paréntesis lo que hacemos es de lo que queremos del lado derecho, que en este caso es sols1, de su primer elemento, coma, y después definimos R2 como igual right hand side de sol1 y el segundo elemento. Finalmente ya tenemos los valores de U1 y U2, ¿ok? Lo que faltaría es ahora sí formar el vector que estábamos buscando, que en este caso es el vector unitario U. Vamos a definir rot1, rotación 1, como el vector de nuestros resultados, que en este caso es R1, R2. Entonces este vector es el vector, en caso de que sea una rotación, es el vector U unitario que se le aplicó en esta transformación. Bien, lo que resta hacer es realizar los mismos cálculos para los otros dos triángulos, ¿no? Entonces, en caso de que nuestros vectores unitarios aplicados sean los mismos en cada triángulo, en cada vector de los lados del triángulo, mejor dicho, vamos a hacer lo mismo para lo que nos falta, ¿no? Bien, aquí lo que haremos sería otro sistema de ecuaciones de la misma forma, nada más que ahora aplicado a nuestro otro lado del triángulo, ¿ok? Que es básicamente igual. Vamos a asignar dos ecuaciones como x2 y y2, y esto va a estar definido como el primer elemento de q2
va a ser igual a U1, que es la primera coordenada de nuestro vector unitario, por el primer elemento de P2 menos U2, que es la segunda coordenada de nuestro vector unitario, por el segundo elemento de P2. Definimos nuestra siguiente ecuación como Y2. Después vamos a hacer el segundo elemento de Q2 va a ser igual a U2 por el primer elemento de P1 más U1 por el segundo elemento de P2. Bien, ahora igual como el ejemplo de arriba, esta parte, vamos a solucionar el sistema de ecuaciones, que ahora nuestras ecuaciones se llaman X2, Y2, y lo vamos a solucionar igual con respecto a U1, U2. Estos pasos, como mencionamos anteriormente, simplemente son para extraer los valores con nuestro vector right hand side, y al final lo que definimos es nuestro vector ROT2 como R3, R4, que R3, R4 realmente es U1 y este es U2. Bien, entonces nos falta el otro triángulo, digo el otro sistema de ecuaciones aplicados a los otros vectores, al siguiente vector. La siguiente transformación de los otros puntos que terminan nuestro triángulo lo vamos a hacer, bueno, para ahorrar un poquito de tiempo, es un caso análogo, básicamente es lo mismo que los otros pasos, ¿no? Ahora vamos a llamar X3 y Y3 a nuestras ecuaciones. De la misma forma formamos nuestras ecuaciones, hacemos el uso del comando solve para encontrar los valores de 1 u 2, de igual manera con right hand side. Encontramos los valores de U1 y U2, y por último formamos un vector que vamos a asignarle como ROT3, que determina los puntos U1 y U2. Entonces ya tenemos nuestros tres vectores unitarios. En caso de que sean iguales, entonces estaremos hablando de una rotación del triángulo, ¿okay? Por último, es importante recalcar que U, ¿no?, debe ser un vector unitario. Entonces, simplemente para comprobar esto, lo que vamos a hacer es comprobar que efectivamente sean unitarios, sea unitario el vector U que nos dio. Entonces vamos a definir el módulo de ROT1 del elemento 1 por el mismo ROT1 por el mismo, que es básicamente elevar al cuadrado, ¿no?, más ROT1 de nuestro segundo elemento por ROT1 por el mismo. Ok, aquí cerramos, aquí vamos a cerrar, y al final sacamos la raíz cuadrada de este módulo. Okay. Entonces vamos a verificar, parece que sí, ¿no? Es la raíz cuadrada del elemento, el primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado, que es nuestra definición de módulo. Entonces esto es simplemente para verificar que efectivamente nuestro vector es unitario. Ok, vamos a seguir con la reflexión. El siguiente razonamiento es este. Los triángulos son por fórmula, vemos que la fórmula de la reflexión es muy parecida, muy parecida a la fórmula de la rotación. Se difiere en un signo, ¿no? Ahora bien, si se trata de una transformación rígida, que es la reflexión, vamos a crear el sistema de ecuaciones para encontrar el vector unitario U. En tal caso, vamos a hacer una ecuación llamada X4, tal que contenga a Q1 del primer elemento,
esto sea igual a 1 por P1 del primer elemento más U2 por P1 en el segundo elemento. Ahora bien, para la otra ecuación vamos a hacer un paso igual, bueno, análogo. Vamos a copiar esta parte de aquí y la vamos a pegar en la parte de abajo, cambiando el nombre de las variables. Ahora en vez de x4 va a ser y4, va a ser el segundo elemento de q2 de u2 por el primer elemento de p1 menos u1 por p1 en el segundo elemento. Bien. En la segunda ecuación de y4, en vez de 1 es 1. Lo que vamos a hacer es solucionar el sistema de ecuaciones llamándole solves 4 y vamos a utilizar el comando solves. Solves 4 y esto lo vamos a denotar como solve de las dos ecuaciones que habíamos declarado anteriormente, que era x4, y4, y las variables que queremos que resuelva, que en este caso es u1, u2. Cerramos paréntesis y ponemos la respectiva coma. Ahora bien, para quitar los corchetes de las soluciones vamos a poner otra variable que se denomine sol u4, que sea al primer elemento de solves 4 con su respectiva coma. Ahora bien, vamos a utilizar el comando RHC S, denominándolo como ref 1 igual a RHS de sol, que habíamos declarado anteriormente, u4 en el primer elemento. Cerramos paréntesis, le ponemos su respectiva coma y vamos a denotar la otra solución de ref 4, ref 2 de RHS de sol u4 en el segundo elemento. Cerramos paréntesis, ponemos respectiva coma y al final vamos a tener las dos soluciones que vamos a denominar como ref como los elementos de ref 1, ref 2. Bueno, ya nos estamos acercando a la última parte de este video. Es que vamos a escribir ahora la función que grafica estos triángulos. Es esta. Sí. El nombre de la función, los puntos de los triángulos y todos los pasos necesarios para graficarla. Ya estamos en la última parte de este video. Lo que nos falta es poner las condiciones. Son estas. Ahora bien, en la primera condición tenemos que si la congruencia 1 es diferente que la congruencia 2 y la congruencia 2 es diferente que la congruencia 3, entonces los triángulos no son congruentes. Ahora bien, hay otra condición, que si los S1 que habíamos calculado anteriormente, que es decir, que eran para ver si era una transformación de semejanza, si son todos iguales, entonces es una transformación de semejanza y es el escalar que es igual a. Ahora bien, para ver si es una transformación de traslación, tenemos que tener que T1 sea igual a T2, T2 sea igual a T3 y T4 es igual a T5 y T5 es igual a T6. Entonces esto va a ser una transformación, obviamente, de traslación. Ahora bien, la siguiente condición es que si, como ya habíamos calculado anteriormente, tenemos que si rod1 es igual a rod2 y rod2 es igual a rod3 y módulo es igual a 1, entonces va a ser una rotación. Entonces vamos, en cada condición, si alguna de estas se cumplen, vamos a
a graficar esos triángulos con la función que habíamos declarado anteriormente, con los 6 puntos que tenemos. Ahora bien, si existe una reflexión, entonces vamos a dar la reflexión que se da en los puntos de los triángulos, y obviamente nos va a dar también la gráfica de los triángulos. Ahora les vamos a mostrar unos ejemplos. Aplicamos esto. Ahora vamos a dar unos ejemplos. Ya cargada esta función, digamos que tenemos estos puntos, triángulos. Vamos a ver qué nos da esto. Al parecer no son colineales, entonces no existe triángulo. En este siguiente ejemplo, vamos a ver qué nos da. Ahora tenemos otros puntos. Al parecer no son congruentes, entonces no nos importa. Ok, tercer ejemplo. Vamos a ver si Ahora bien, veremos el siguiente ejemplo de que son los triángulos semejantes. Y efectivamente, los triángulos, como podemos ver en la gráfica, son semejantes ya que se multiplican por un escalar. Ok, cuarto ejemplo. ¿Qué será esto? Vamos a ver el último ejemplo ahora. Ok, veremos qué nos dan estos triángulos. Por lo que podemos ver, son reflexivos. Y eso será todo sobre nuestra función. Gracias por su atención.